¿Qué tal? Buenas tardes, nueva edición de Hola Doctor. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bueno, todos preocupados por esto de la pandemia, ¿no? Ya prácticamente casi ha transcurrido la primera semana de junio y seguimos obligatoriamente pensando en este virus que tantos problemas nos acarrea, en lo que tanta preocupación nos acarrea. Vamos a hablar de esto con la infectóloga Laura Espadaro. Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola David, buenas tardes. ¿Todo bien ¿Cómo- acá? Surfeando la segunda Pensa ola. la segunda ola, que es peor que la primera, obviamente. Y sí, fue casi un tsunami, te diría. Sí, claro. ¿Y Eh, cómo ves? ¿Por qué circunstancias particularmente? bueno, creo que son un montón de factores lo que está pasando, cuestiones que tienen que ver con nosotros, con nuestras medidas preventivas, con nuestras actividades que han cambiado claramente respecto al año pasado. Ha pasado mucho tiempo y ya las restricciones severas no van más, ni se cumplen ni se pueden cumplir. Entonces, por supuesto que eso le ha dado un poco de ventaja a la circulación del virus. Y además, bueno, todos los condimentos, ¿no? Es un virus nuevo que le gusta disfrazarse, le gusta traernos sorpresas, le gusta traer nuevas cepas, comportamientos raros, todo el tiempo estamos descubriendo cosas nuevas de este virus. Así que, bueno, me parece que se han juntado esas dos cuestiones, una población más relajada, no relajada porque, quiero decir, no relajada en el mal término, digamos, sino Claro, porque ya hay muchas cosas que no se pueden frenar, y un virus que se las rebusca para complicarnos más, y eso ha dado la gran cantidad de casos que trajo esta segunda ola, que, bueno, realmente fue un sacudón. Por suerte nos agarra más preparados que el año pasado, pero bueno, estamos hablando del doble, el triple de casos de lo que fue en el mes de octubre, que fue aquel primer pico que tuvimos. claro. ¿Ustedes notan que el virus es mucho más agresivo que el anterior? ¿O las cepas? Mira, yo no creo que más agresivo, pero sí más contagioso. Estamos viendo Ah, cantidades de claro, casos, o sea, a montones. O sea, de las sí, consultas, el 70% de las personas que consultan y se hisopan dan positivas. O sea, lo que estamos viendo es eso, una gran cantidad de casos y mucho contagio intrafamiliar, grupos enteros enfermos del trabajo, de la familia. O sea, normalmente uno encuentra un caso y vienen 10 pegados a ese caso. Así claro. que sí, una mayor contagiosidad. Te digo, algunas cuestiones serán factores del virus, Sí. probablemente, y otras cuestiones serán también relacionadas a que no nos estamos cuidando tanto como el año pasado. Y algunas personas que seguramente llegan tarde al hisopado o para saber si tienen o no tienen y por ahí las consecuencias son mayores o peores. Sí, yo creo que en lo que más influye en esa situación es el contagio, porque vos Claro, recordemos que este virus se empieza a transmitir las 48 horas previas a los síntomas. O sea que cuando una persona consulta el cuarto, quinto, claro, sexto día de síntomas y se hisopa recién ahí, ya probablemente estuvo una semana en contacto con un montón de personas, y eso genera, bueno, lo que estamos hablando ahora, de este descontrol de los contagios. Con respecto a la consulta tardía, y yo te diría que no, que la persona que tiene síntomas graves termina yendo al hospital. Por ahí lo claro. que sí está pasando es que tardamos mucho en darle la asistencia completa, porque por ahí una persona que requiere una cama de terapia intensiva tiene que esperar su lugar. Así que, bueno, un poco la preocupación que nosotros tenemos en este momento es si el tratamiento que le estamos dando a los graves es suficiente, es adecuado, si esta enfermedad no va a dejar secuelas en las personas, si no van a ser personas que luego de estas neumonías graves queden con alguna secuela respiratoria, porque el oxígeno alto flujo, como se utiliza para sacar adelante a las personas o estar muchos días con oxígeno, tiene consecuencias negativas también. Así que vemos un poco eso. Hay pacientes que están mucho tiempo en respirador y después les cuesta mucho salir de la necesidad del oxígeno. Así que es otro gran capítulo el post-COVID, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas que ya tuvieron COVID o que tuvieron COVID graves y cuántas de esas personas tienen secuelas que pueden ser transitorias o pueden ser permanentes? Además, lo que llama la atención, Laura, es que cada vez hay más cantidad de fallecidos. Está bien, hay más cantidad de contagiados, pero hay más personas que fallecen. Y bueno, eso siempre lo hablamos, y el fallecido no depende de lo malo que sea el virus, depende No, de la claro, calidad de atención que reciba de salud.
Entonces, en la medida que nos quedemos sin recursos y nos quedemos sin camas en terapia intensiva y no podamos asistir a los pacientes graves, va a haber más fallecidos, eso está claro. Por eso insistimos tanto en tratar de frenar esta terrible bola de contagios, porque hay que pensar eso, por cada 100 personas activas que hay, por lo menos 20 de esas personas van a requerir alguna atención hospitalaria, no todos graves, y de esas 20 personas, por lo menos entre un 2 y un 5% van a terminar en terapia intensiva. Y la realidad es que no dan las cuentas por ningún lado, porque la ciudad es una ciudad grande pero chica, los hospitales son pequeños, no tenemos una plaza hospitalaria por ahí adecuada para la población de la ciudad. Así que bueno, está claro que la mortalidad aumenta en los lugares donde no se les puede dar a los pacientes la atención necesaria. Claro. ¿Ustedes han llegado a ver casos? Bueno, vos estás en dos establecimientos, pero sabrás del resto. Imágenes como las que uno veía en otros lugares, donde decir, bueno, no hay lugar acá y vamos al pasillo o te acomodamos donde se pueda. ¿Se están dando esas imágenes? Mira, voy a hacerte un ejemplo gráfico, David. Dale, esta semana yo hago 12 horas de guardia nada más. Sí. Soy una médica joven pero vieja, y además por todas estas cuestiones de la infectología estoy más abocada a esta tarea. Así que solo me quedaron 12 horas de guardia activa en el hospital municipal, y esta semana en un lugar, la guardia tiene 8 camas de internación, 4 camas en lo que es el shock room de urgencias, y 2 lugares de observación. O sea que si vos sumás en total, tenemos 13 camas más 2, 15 camas. Esta semana, bueno, los martes a la noche que yo estoy de guardia, había 31 pacientes internados en ese espacio. Así que vos hacete la imagen gráfica de lo que era eso. ¿Todos por COVID? En la guardia, por lo menos, en lo que, no todos, pero más de la mitad. Había 18 pacientes COVID positivos y el resto de otras patologías. Claro. La guardia del municipal esta semana fue las imágenes de Italia. Camas en los pasillos, pacientes internados en los consultorios, pacientes internados o en observación con un suero sentados en una silla o en una silla de ruedas. Sí, la situación es muy crítica. Por ahí cuesta, cuesta que se vea esto, porque esto lo vemos nosotros todos los días cuando vamos a trabajar, pero no es algo que trascienda. Y es muy agotador, sí, para el personal de salud es muy estresante todo esto que está pasando. Claro. Sí, eso precisamente te iba a preguntar, ¿cómo están ustedes? ¿No? Porque ustedes ya nos llevan 6 meses, 8 meses, un año, más de 14 meses, y esto está peor que cuando se empezó. Mira, yo siempre digo que cuando uno hace un análisis de una situación tiene que hacer un comentario positivo y uno negativo. O sea, cuando uno analiza o cuando uno hace una devolución de algo, ¿viste? Entonces, por el lado positivo, ¿qué te voy a decir? Estamos trabajando con mucha más seguridad, en el sentido de que ya sabemos a qué tenerle miedo, a qué no, cuáles son los mecanismos para cuidarnos, entonces no vamos con miedo. Yo ya no tengo miedo de que se me plante un paciente COVID positivo adelante. En ese sentido trabajamos mejor, porque quizás en otro momento teníamos mucho menos pacientes, pero nos generaba mucho estrés el miedo que teníamos a contagiarnos y todo lo demás. Pero bueno, nada, esta sobrecarga de trabajo no la puede aguantar nadie. O sea, yo a veces pongo el ejemplo, digo, es como una maestra que tiene 30 alumnos, de repente en el aula tiene 90. Y es incontrolable, lo podés tolerar un rato, un día, 2, pero en algún momento eso te satura y bueno, genera, por supuesto, primero genera que el personal de salud se enferme, porque también están cayendo personas con casos de COVID, y después genera los roces, la intolerancia, bueno, todo lo que pasa en estas situaciones de crisis. Claro. ¿La vacuna está dando un respiro, Laura, o necesitamos más aire? Necesitamos más rápido la vacuna, porque el respiro, ¿en qué consiste? Yo hasta ahora, si bien algún reporte hay de casos graves post vacuna, la mayoría de las personas que tuvieron COVID después de la vacunación, que son muchas, porque ya hemos tenido muchísimos casos, sobre todo en el personal de salud, que fuimos los primeros que nos vacunamos, igual ahora en esta ola se están contagiando. Pero ninguno estuvo internado, o sea, realmente se nota que el estar vacunados, al tener al menos una inmunidad parcial contra el virus, los cuadros son más leves. Así que eso es un gran alivio, porque en este momento lo que más nos estresa al tema atención de salud es no poder tener la atención adecuada para los casos graves. O sea que
Claro. Yo lo que les digo a los pacientes, bueno, ahora se habilitó la vacunación para lo que son las mujeres embarazadas y para los pacientes que viven con VIH. Así que todos los pacientes con VIH, por suerte, le están llegando los turnos y se están vacunando. Y yo les explico esto, le digo, no te puedo asegurar que no te vas a contagiar, pero sí seguramente vas a tener un cuadro más leve, por lo cual la vacunación siempre va a ser un aporte positivo. Claro. Laura, finalmente, bueno, el consejo de siempre, ¿no? El de cuidarnos, ¿no? Y darnos cuenta de que este virus vino por ahora para quedarse y que es sumamente agresivo. Sí, bueno, no perder de vista lo que está pasando, es difícil, ¿no? La gente ya se quiere desconectar de la información porque estamos todos cansados, pero bueno, estar consciente, saber lo que está pasando, no sorprenderse cuando uno llega a un hospital y te tienen que atender en la puerta o en el pasillo, y principalmente eso, ser solidarios, tratar de entender que hay gente que está peor, dejar el lugar para la persona grave, acompañar a las personas que cursan el COVID. Es muy feo estar enfermos y estar aislados y estar solos y encerrados. Así que, bueno, creo que podemos todos desde ese lugar aportar algo a la atención y al acompañamiento de las personas con COVID, porque, bueno, el sistema de salud hace lo que puede, pero está notando sus falencias porque es mucho tiempo y es un agotamiento que se va notando. Así que, bueno, ser eso, solidarios y pensar que siempre podemos ayudar a alguien que tenemos al lado, y eso nos compete a todos, no solamente al sistema de salud. Laura, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, David, un beso, estamos viéndonos. Gracias. La doctora Laura Padaro planteando un panorama, la verdad que complicadísimo. A cuidarse. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. El monóxido de carbono no se puede ver, no se puede oír, no se puede oler. Sí, se puede detener. Mantén los ambientes ventilados. Deja una puerta o ventana entreabierta. Verifica que la llama siempre sea de color azul. Controla los artefactos con gasistas matriculados. Que no te sorprenda. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor, vamos a hablar ahora con el doctor Pablo Casella, con quien le vamos a pedir un pequeño panorama de cuál es la situación actual. Estamos el primer sábado de junio en el Hospital Matera y después vamos a hablar de qué pasa con los pacientes oncológicos en esta etapa del COVID-19. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vos. Me alegro. Bueno, contanos rápidamente cómo están en el Hospital Matera hoy, cómo es la situación. Bueno, la situación hoy es tan compleja como los días anteriores. Ajá. Tenemos ya nuestras salas COVID, las dos, la que tiene que ver con los cuidados intensivos está completa. Y al día de hoy hemos tenido que poner 4 camas supernumerarias, es decir, que hemos tenido que extendernos a la terapia intensiva polivalente. Sí. Y lo mismo ocurrió con los pacientes que tenemos en cuidados intermedios, en el área de clínica médica. Ajá. También hemos tenido que poner camas supernumerarias. Lo que nos preocupa mucho es que seguimos teniendo muchos pacientes en seguimiento telefónico. Sí. Son más de 200 y ese número no baja, y eso nos pone en alerta porque nosotros sabemos que no menos de un 5% de estos pacientes va a necesitar el hospital en algún momento de la evolución de su enfermedad. Entonces, cuando uno está ajustado con las camas, como es este caso, es una preocupación. Seguro. Pablo, ¿qué pasa con los pacientes oncológicos en esta etapa, ¿no? Porque ya de por sí tienen su problema y se le ha agregado todo este tema de la amenaza del virus. Bueno, sí, mirá, con respecto a los pacientes oncológicos, hemos pasado por muchas etapas. Sí. La primera etapa es la que compartimos con todo el resto de la población, ¿no? Que tiene que ver con que no conocíamos qué iba a pasar con la pandemia. Te estoy hablando cuando esto empezó. Sí, sí. Y al principio hubo una restricción de todas aquellos procedimientos que podían esperar un tiempo. Con respecto al paciente oncológico, estrictamente, nosotros en principio tratamos de no suspender ningún tratamiento oncológico que debía empezar o que ya estaba en su realización, que ya estaba en marcha. Claro. Sobre todo porque uno tenía que evaluar en ese momento, sin conocer enteramente la situación que nos generaba el virus. Nosotros asumimos desde el primer momento que era riesgoso interrumpir los tratamientos. Cuando fue pasando el tiempo, ya pudimos conocer mejor cómo transcurría esto de la pandemia y ya pudimos estar más tranquilos con respecto a que si el paciente oncológico tenía los mismos cuidados que todos debemos tener, la situación de riesgo de contagio era igual a la que podía tener cualquiera de nosotros. Claro, pero sí se consideró siempre un paciente de riesgo. Un paciente de riesgo por las consecuencias que podía generar el COVID. Y eso nos hizo poner en la balanza, bueno, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Claro. ¿Qué es peor para el paciente? Si exponerse a un contagio, si interrumpir los tratamientos. Así que ya hace un tiempo hay un consenso con la Sociedad Argentina de Oncología que establece claramente que los tratamientos deben seguir, no se deben posponer. Y eso es lo que hemos hecho durante toda la pandemia. No solo el tratamiento oncológico estricto que todos conocemos, que me refiero exclusivamente a la quimioterapia. Vos sabés, David, que nuestros pacientes además tienen otros tratamientos que no son la quimioterapia, como puede ser la radioterapia. Así que hemos intentado no suspender ningún tipo de tratamiento. Claro. Y después vino el tema de la vacunación. Seguro. ¿No? ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Sí? ¿Qué aconsejaban? Claro, eso también fue cambiando. Al principio, por supuesto, no teníamos vacunas. Los estudios que estaban en marcha, que incluso siguen en marcha hoy, no son exclusivamente sobre pacientes oncológicos, así que hay muchas cosas que todavía hoy no conocemos. Lo que sí sabemos es que la vacunación en un paciente que esté incluso en tratamiento no genera mayores inconvenientes. Qué bueno. Ese es un punto muy importante. Lo que se está tratando de establecer es si la eficacia en un paciente que está en tratamiento de la vacuna
es igual al paciente que no está con un tratamiento oncológico. Seguro. Y eso quizás, digo quizás y hablo en potencial porque todavía no se sabe a ciencia cierta, suponemos que puede haber una menor eficacia de la vacuna, pero de todas formas creemos que es altamente beneficioso. ¿Por qué? Porque el paciente oncológico tiene riesgo de tener complicaciones por el COVID. Con lo cual la vacuna ahí pasa a tener un rol importante y nosotros la incentivamos. ¿Y ustedes no han hecho análisis de anticuerpos para saber específicamente si es así como ustedes piensan, que una persona con problemas oncológicos vacunada tiene menos respuesta? ¿O no sería aconsejable? Nosotros no tenemos un estudio específico, pero sí sabemos que hay estudios en marcha. No tenemos datos preliminares, pero de todas formas, todas las asociaciones de oncología, no solo la argentina, sino también la europea, son coincidentes en que siempre hay beneficio y que el beneficio de la vacuna ya a esta altura es innegable, aún en aquellos pacientes que tienen por su patología oncológica disminución o afección del sistema inmunológico. Aún en esos pacientes se considera que la vacuna es eficaz. De todas formas, te repito un concepto que para nosotros es muy importante, que no vemos mayores reacciones adversas que en la población que no es oncológica. Con lo cual no habría un motivo para no aplicarla. Y después viene, que también se discutió mucho, ¿cuál es el mejor momento para aplicar la vacunación? Así que nosotros hemos seguido las normas, también las normas europeas y la de la Sociedad Argentina de Oncología, donde se establece que un buen momento puede ser antes de empezar los tratamientos. Algunos estudios hablan de 15 días antes, cuando uno ya sabe. El tema es que eso a veces no es posible porque no tenemos disponibilidad de la vacuna para decirle, usted se la coloca hoy y en 15 días comienza. Pero de todas formas, se ha visto que aún en los pacientes que están en tratamiento, no es aconsejable interrumpir el tratamiento para la vacuna. Es decir, que nosotros, te decía David, nosotros como entre un tratamiento y el otro, a veces hay un espacio de 21 días, ese sería el momento para aplicar la vacunación, entre una quimioterapia y la otra. Pablo, ¿y qué ha pasado con las intervenciones? Porque en algunos casos se ha complicado mucho el tema dentro del hospital y han dicho, paremos con las intervenciones. ¿Ustedes se han parado las intervenciones oncológicas? Porque creo que se le ha dado prioridad. Al inicio de la pandemia, cuando no teníamos el conocimiento que tenemos ahora, hubo algunos pacientes que podíamos empezar con algún tratamiento previo y posponer la cirugía que se hizo. Hoy no las posponemos. Está bien. Hoy los pacientes oncológicos tenemos que tomar todas las medidas de precaución. De precaución me refiero a que todo el equipo que va a intervenir use los criterios de protección y los protocolos de protección, porque uno tiene que asumir que todo paciente que entra al quirófano potencialmente, aún con PCRs negativos, puede tener el virus, así que optamos por tomar todas las medidas de protección. La última, Pablo, ¿cuál es el ánimo de los pacientes oncológicos en general? Porque encima que tengo esto, me viene esto. Y la segunda, o el anexo a esta pregunta sería, ¿qué le podemos decir a ellos? Con respecto al ánimo tiene que ver en parte lo que nos pasa a todos. Todos estamos agobiados por esta situación. Nosotros lo que hemos hecho, que ya veníamos implementando antes, es trabajar con nuestra psicóloga dentro de nuestra sala. Es decir, nosotros tenemos una psicóloga que está destinada exclusivamente a acompañar a los pacientes que están en tratamiento desde el inicio, y que es no solo para contener esta situación de tener una enfermedad neoplásica, sino también esta situación de pandemia y de cuidados. Y yo creo que en cierta forma
tenemos que pensar que esto está llegando a su fin. Yo creo que Seguro. la aparición, sobre todo estos últimos 20 días, de mayor disponibilidad de vacunas, nos abre un panorama a todos, también a los pacientes oncológicos, que hoy sabemos que es muy conveniente vacunar. Seguro. Así que el panorama, a pesar de todo, creemos que va a terminar esta angustia, ¿no? Que nos pone a todos esta situación de pandemia, va a terminar pronto. No el COVID, no el COVID, pero sí la vacuna ha demostrado que puede evitar con una eficacia muy alta la aparición de complicaciones serias, incluso en nuestros pacientes. Así que lo vemos como una situación que quizás dentro de unos 3 o 4 meses podamos tener cierto control. Seguro. Pablo, te agradecemos mucho, muy clarito como siempre, te mandamos un abrazo, saludo a todos los amigos ahí del hospital que trabajan a destajo. Bueno, muchas gracias, David, y le voy a transmitir tus saludos a todos. Muchas gracias. El doctor Pablo Casella, que es uno de los directores del Hospital Matera, hablando sobre la situación en el hospital y, por supuesto, qué pasa con los pacientes oncológicos, que hay tantos. Él, como los demás invitados al programa, van a recibir un presente de Brix que está ahí en Roca 97. Y nosotros vamos a volver exactamente en una semana. Hasta entonces.